Hace más de 2000 años, los estoicos descubrieron un secreto que la mayoría de las personas aún no comprende. No es el mundo lo que te enfada, no son las personas, ni siquiera las situaciones difíciles. Es la forma en que eliges verlas. Piénsalo por un momento. ¿Por qué algo que no puedes controlar tiene tanto poder sobre tu paz interior? Mientras algunos viven atrapados en la ira, el estrés y la frustración, otros caminan por la misma vida con una calma casi inquebrantable. La diferencia no está en lo que les ocurre, sino en lo que hacen dentro de sí mismos. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo lograrlo. Porque cuando entiendas esto, algo dentro de ti cambiará para siempre. Escribe en los comentarios "Elijo la paz" y comencemos este viaje hacia una mente más fuerte, más libre y profundamente en calma. Lección 1. Todo comienza en tu interpretación. Hay una verdad silenciosa que puede cambiar tu vida por completo si decides comprenderla de verdad. No te molesta lo que sucede, te molesta lo que interpretas sobre lo que sucede. Puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero dentro de esta idea vive una de las claves más poderosas de la sabiduría estoica. Porque cuando cambias tu forma de interpretar, cambias tu forma de sentir. Y cuando cambias tu forma de sentir, cambias tu vida entera. Imagina por un momento que alguien te habla con un tono frío. No te sonríe, no muestra interés y sus palabras suenan secas. En ese instante tu mente comienza a trabajar. ¿Le hice algo? ¿Tom está molesto conmigo? ¿Por qué me trata así? Sin darte cuenta, ya estás creando una historia. Y esa historia comienza a generar una emoción. Molestia, incomodidad, incluso enojo. Pero ahora imagina otra posibilidad. Esa persona tuvo un mal día, está preocupada por algo personal, o simplemente está cansada. La realidad externa no cambió. Lo único que cambió fue la interpretación. Y con ello, también cambia completamente lo que sientes. Aquí es donde los estoicos hacían una pausa que la mayoría de las personas nunca hace. Ellos entendían que entre lo que sucede y lo que sientes, existe un pequeño espacio invisible. Y en ese espacio vive tu libertad. No es un espacio grande, no es algo evidente, pero está ahí, esperando a que lo uses. El problema es que vivimos reaccionando automáticamente. Alguien dice algo, reaccionas. Algo no sale como esperabas. Reaccionas. Alguien te ignora. Reaccionas. Es como si estuvieras programado, como si no hubiera otra opción. Pero la verdad es que sí la hay. Y comienza cuando te haces consciente de ese pequeño espacio. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Tu mente no busca la verdad, busca protegerte. Está diseñada para detectar amenazas incluso donde no las hay. Por eso exagera, interpreta, asume, crea historias rápidamente para darte una sensación de control. Pero muchas veces esas historias no son reales. Son solo suposiciones disfrazadas de certezas. Seguro lo hizo a propósito. Siempre me pasa lo mismo. No me respetan. ¿Te suena familiar? Estos pensamientos aparecen tan rápido que ni siquiera los cuestionas. Los crees. Y al creerlos, reaccionas emocionalmente. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. No todo lo que piensas es verdad. Los estoicos desarrollaron el hábito de cuestionar sus propios pensamientos. No aceptaban cada idea que cruzaba por su mente como si fuera un hecho. Se detenían y se preguntaban, ¿esto es realmente cierto o solo es mi interpretación? ¿Yo tengo pruebas o estoy asumiendo? Y en ese simple acto de cuestionar, encontraban claridad. Es como limpiar un cristal sucio. De repente ves las cosas como realmente son, no como tu mente te hacía creer que eran. Y en ese momento algo dentro de ti se relaja, porque ya no estás reaccionando a una ilusión. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido mal por algo que después descubriste que no era cierto? Tal vez alguien no respondió tu mensaje y pensaste que te ignoraba, pero en realidad estaba ocupado. Tal vez alguien no te saludó y asumiste que estaba molesto contigo, pero simplemente no te vio. Y sin embargo, la emoción que sentiste fue real, aunque la historia no lo fuera. Ahí está el punto clave. No puedes controlar lo que sucede fuera de ti, pero sí puedes entrenar la forma en que lo interpretas. Y eso cambia todo, porque cuando cambias la interpretación
interrumpes el ciclo automático del enojo. Imagina que tu mente es como un narrador. Siempre está contando una historia sobre lo que pasa. Pero tú no eres la historia, eres quien la escucha. Y eso significa que puedes cuestionarla, cambiarla, incluso ignorarla si no te sirve. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en no dejar que el mundo controle tu mente. Porque cuando controlas tu interpretación, controlas tu reacción. Y cuando controlas tu reacción, recuperas tu paz. La próxima vez que sientas que el enojo comienza a surgir, no reacciones de inmediato. Haz una pausa, respira profundamente y pregúntate con honestidad, ¿esto es un hecho o es solo mi interpretación? Esa pregunta puede parecer simple, pero tiene el poder de detener una tormenta emocional antes de que crezca. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez te diste cuenta de que estabas reaccionando a una interpretación y no a la realidad? Reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia una vida más tranquila, más fuerte y verdaderamente libre. Lección 2. No puedes controlar todo, pero sí tu respuesta. Hay otra verdad profunda que los estoicos repetían constantemente, como un susurro que calma el alma en medio del caos. No puedes controlar lo que sucede, pero siempre puedes controlar cómo respondes a ello. Y aunque esta idea parece sencilla, vivirla de verdad cambia completamente tu forma de experimentar la vida. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos rodeados de cosas que escapan a nuestro control. El clima, las opiniones de los demás, las decisiones de otras personas, los errores inesperados, las palabras que no podemos retirar. Y sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento nace de intentar controlar precisamente eso, lo incontrolable. Es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más frustración sientes. Pero aquí es donde los estoicos hacían algo diferente. Ellos dividían el mundo en dos partes muy claras, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y en esa simple distinción encontraban una libertad inmensa. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud. Lo que no depende de ti es todo lo demás. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Cuánto tiempo de tu vida has gastado preocupándote por cosas que nunca estuvieron en tus manos? Tal vez alguien no te trató como esperabas. Tal vez las cosas no salieron según tu plan. Tal vez alguien habló de ti de una manera injusta. Y en lugar de aceptar que eso está fuera de tu control, tu mente insiste. Quiere cambiarlo, quiere corregirlo, quiere resistirse. Y esa resistencia es la raíz del enojo. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, no te vuelves débil, te vuelves libre. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo inevitable. Imagina que estás en medio de una tormenta. No puedes detener la lluvia, no puedes calmar el viento, pero sí puedes decidir cómo moverte bajo ella. Puedes cubrirte, puedes avanzar con cuidado, puedes mantener la calma. La tormenta no desaparece, pero tu sufrimiento sí disminuye, y eso nos lleva a algo aún más profundo. Muchas veces no es el evento lo que nos hace daño, sino la lucha interna contra ese evento. No debería ser así. Esto es injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esas frases alimentan el fuego del enojo. Pero cuando cambias esa resistencia por aceptación, algo dentro de ti se suaviza. Los estoicos no esperaban que la vida fuera perfecta. No esperaban que las personas siempre actuaran bien. No esperaban que todo saliera según sus planes. Y precisamente por eso, sufrían menos. Porque cuando dejas de exigirle al mundo que sea como tú quieres, empiezas a encontrar paz en cómo realmente es. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar controlar todo? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar con enojo, eligieras responder con calma? No significa que no sientas. Significa que eliges no ser dominado por lo que sientes. Porque hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo. Es dejar que la emoción tome el control. Responder es consciente, es elegir desde la calma. Es recordar quién quieres ser. Y ahí es donde está tu verdadero poder. Imagina que alguien te habla con desprecio. Tu reacción automática podría ser responder con enojo. Pero tu respuesta consciente
Puede ser el silencio, la comprensión o incluso alejarte sin conflicto. En ese momento, no estás perdiendo, estás ganando control sobre ti mismo. Y eso vale más que cualquier discusión. Los estoicos creían que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Porque cuando nadie puede alterar tu paz sin tu permiso, te vuelves verdaderamente libre. La próxima vez que algo no salga como esperabas, detente, respira y pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con calma. Esa simple práctica puede cambiar la forma en que enfrentas cada día. Compártelo en los comentarios. ¿Qué es algo que has estado intentando controlar sin éxito? Reconocerlo puede ser el primer paso para soltarlo. Y al soltarlo, quizás descubras algo inesperado. Una paz que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de luchar contra lo que no puedes cambiar. Lección 3. La ira no te protege, te debilita. Muchas personas creen que la ira es una forma de protección. Piensan que enojarse les da fuerza, que levantar la voz o reaccionar con intensidad demuestra poder. Pero los estoicos veían la ira de una manera completamente diferente. Para ellos la ira no era fuerza, era una pérdida de control. Cuando te enojas no estás ganando, estás cediendo tu poder porque en ese instante ya no decides tú, decide la emoción. Y eso nos lleva a una verdad difícil de aceptar. La ira no soluciona problemas, los amplifica. Imagina una situación simple. Alguien te falta el respeto. Tu reacción inmediata podría ser enfadarte, responder con la misma energía, defender tu orgullo. Pero en ese momento, ¿qué ha cambiado realmente? Nada, excepto tu paz. La situación sigue siendo la misma. Pero ahora llevas dentro una tormenta que antes no existía. Los estoicos entendían que la ira es como el fuego. Al principio puede parecer que te da energía, pero si no lo controlas, termina consumiéndote. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. La ira rara vez es sobre lo que está ocurriendo en el presente. Muchas veces está conectada con algo más, con el ego, con expectativas no cumplidas, con heridas del pasado, con la necesidad de tener la razón. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. Tener la razón no vale nada si pierdes la paz en el proceso. Los estoicos preguntaban algo muy poderoso antes de reaccionar. ¿Esto vale mi paz? Detente un momento y repítelo en tu mente. ¿Esto vale mi paz? Porque muchas veces la respuesta es no. No vale la pena discutir. No vale la pena elevar el tono. No vale la pena perder la calma. Y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a reaccionar, no a responder. Pero aquí es donde puedes empezar a cambiar. La ira es una señal, no una orden. Es una emoción que aparece para decirte que algo te importa. Pero no significa que debas actuar bajo su influencia. Puedes sentirla, sin obedecerla. Puedes reconocerla, sin convertirte en ella. Imagina que la ira es como una ola en el mar. Viene con fuerza, se eleva, intenta empujarte. Pero si sabes quedarte firme, si sabes mantener el equilibrio, la ola pasa y tú sigues en calma. Los estoicos practicaban algo llamado pausa consciente. Antes de responder, antes de reaccionar, se detenían, respiraban, observaban lo que sentían, sin juzgarlo. Y en esa pequeña pausa, recuperaban el control. Porque la ira crece cuando actúas sin pensar, pero se debilita cuando la observas con claridad. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces dijiste algo en un momento de enojo que luego lamentaste? Palabras que no podías retirar, acciones que dejaron huella, momentos que no podías recuperar. Y después llegó el arrepentimiento. La ira te hace hablar más rápido, pero pensar menos. Te hace reaccionar, en lugar de reflexionar. Y eso casi siempre deja consecuencias. Pero hay algo poderoso que puedes hacer. La próxima vez que sientas que la ira comienza a subir, no hables de inmediato. Respira, cuenta hasta 5 o hasta 10 si lo necesitas. Permite que tu mente se estabilice. Y luego responde, no desde la emoción, sino desde la conciencia. Porque responder desde la calma es una forma de inteligencia. Los estoicos creían que una mente tranquila es más poderosa que cualquier explosión de emoción. Porque la calma no pierde control, la ira sí. Y cuando pierdes el control,
Pierdes tu capacidad de elegir. La verdadera fuerza no está en reaccionar fuerte, sino en mantener la calma cuando podrías explotar. Eso requiere práctica, pero cada vez que eliges la calma sobre la ira, te vuelves más fuerte, más libre, más dueño de ti mismo. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, no te apresures a responder. Recuerda que la ira no te protege, te debilita. Y pregúntate, ¿qué versión de mí quiero ser en este momento? Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez evitaste una reacción impulsiva y te sentiste mejor después? Porque cada vez que eliges la calma, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Una que no se rompe fácilmente. Una que permanece firme, incluso cuando todo a su alrededor se mueve. Lección 4. Tu ego es el mayor enemigo de tu calma. Hay un enemigo silencioso que vive dentro de muchas personas. No se ve, no se escucha, pero tiene un enorme poder sobre tus emociones. Y ese enemigo es el ego. El ego es esa voz interna que siempre quiere tener la razón, que se siente atacada fácilmente, que necesita validación, reconocimiento y que no tolera la crítica. Y aunque no lo notes, muchas de tus reacciones de enojo no vienen de la situación, vienen de tu ego sintiéndose amenazado. Piénsalo. Alguien cuestiona tu opinión y te molesta. Alguien te corrige y te irrita. Alguien no reconoce tu esfuerzo y sientes frustración. ¿Por qué? Porque el ego interpreta todo como un ataque personal. Pero aquí es donde los estoicos se separaban del resto. Ellos no vivían para alimentar su ego, vivían para dominarlo. Sabían que mientras el ego tenga el control, la paz siempre será frágil. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. El ego no quiere aprender, quiere ganar, no quiere entender, quiere imponerse. Y cuando vives desde ese lugar, cada conversación se convierte en una batalla. Cada diferencia de opinión en un conflicto, cada crítica en una herida. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. No todo lo que te incomoda merece una reacción. A veces, el verdadero crecimiento está en dejar pasar lo que no necesitas defender. Imagina que alguien te dice algo que no es cierto sobre ti. Tu ego quiere responder, quiere corregir, quiere defender su imagen. Pero los estoicos se preguntaban, ¿es necesario reaccionar? Porque entendían algo muy importante. No necesitas defender tu valor, ya lo tienes. No necesitas demostrar nada. Tu vida lo hace por ti. Y cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a responder menos y observar más. Empiezas a escuchar en lugar de reaccionar. Empiezas a elegir la paz en lugar de la validación. Porque la necesidad de tener la razón es una trampa. Te hace discutir, te hace insistir, te hace perder energía. Y al final, incluso si ganas la discusión, puedes perder la paz. Los estoicos decían que es mejor mantener la tranquilidad que ganar una discusión innecesaria. Porque ¿de qué sirve tener la razón si terminas agotado emocionalmente? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces discutiste con alguien solo para demostrar que estabas en lo correcto? Y al final, ¿cómo te sentiste? ¿En paz? ¿O cansado? ¿O incluso más frustrado? El ego te empuja a reaccionar, pero la sabiduría te invita a soltar. Y soltar no es debilidad, es fortaleza, porque requiere más fuerza ignorar un conflicto que entrar en él. Requiere más disciplina quedarse en calma, que reaccionar impulsivamente. Los estoicos practicaban algo muy poderoso, el desapego del ego. No se identificaban completamente con sus opiniones, ni con la aprobación de los demás. Sabían que su valor no dependía de lo que otros pensaran. Y tú también puedes llegar a ese punto. Cuando alguien te critique, no lo tomes como una amenaza. Tómalo como una oportunidad de observarte. Cuando alguien no esté de acuerdo contigo, no lo veas como un ataque. Míralo como una diferencia de perspectiva. Cuando algo no salga como quieres, no lo tomes como una ofensa. Acéptalo como parte del camino, porque la vida no siempre estará de acuerdo contigo, y eso está bien. El problema no es que las cosas sean diferentes. El problema es cuando tu ego exige que todo sea como tú quieres. Y ahí nace el conflicto interno. Pero cuando sueltas ese control, cuando dejas de alimentar tu ego,
empiezas a experimentar algo diferente. Calma, claridad y una sensación de libertad que no depende de nada externo. Así que la próxima vez que sientas que el enojo aparece, pregúntate con sinceridad: ¿estoy reaccionando por la situación o por mi ego? Esa pregunta puede cambiar completamente tu perspectiva. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez reaccionaste solo por orgullo y luego te arrepentiste? Porque cada vez que eliges soltar el ego, no estás perdiendo, estás ganando algo mucho más valioso: tu paz interior. Lección 5. La pausa entre el impulso y la acción. Hay un instante muy pequeño, casi invisible, pero en ese instante vive una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar: la pausa. Esa pequeña pausa entre lo que sientes y lo que decides hacer. Los estoicos entendían que la mayoría de los errores no ocurren por falta de inteligencia, sino por falta de pausa. Porque cuando reaccionas de inmediato, no estás eligiendo. Estás respondiendo automáticamente a un impulso. Pero cuando te detienes, aunque sea por un segundo, recuperas el control. Y ese segundo puede cambiarlo todo. Imagina que alguien dice algo que te molesta. Tu primera reacción aparece casi instantáneamente. Quieres responder, defenderte, reaccionar. Pero en ese momento, haces una pausa, respiras, no dices nada. Y en ese pequeño silencio, algo poderoso ocurre. Tu emoción comienza a perder intensidad, porque las emociones son como olas. Crecen, alcanzan un punto máximo, y luego comienzan a disminuir. Pero si actúas en el punto más alto, es cuando más daño puedes hacer a los demás y a ti mismo. Por eso los estoicos entrenaban la paciencia como una disciplina mental, no como algo pasivo, sino como una forma activa de autocontrol. Porque en esa pausa no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo lo más importante. Estás eligiendo cómo responder, y eso nos lleva a algo aún más profundo: la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es rápido, es impulsivo. Responder es consciente, es lento, es intencional. Reaccionar es dejar que la emoción tome el control. Responder es recuperar el control desde la conciencia. Y la diferencia entre ambos puede definir tus relaciones, tu paz y tu vida entera. Los estoicos practicaban algo que hoy llamamos disciplina interna. Antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar decisiones importantes, se detenían y en esa pausa evaluaban: ¿esto que voy a hacer me acerca a la calma o al conflicto? ¿Esto refleja quién quiero ser o quién soy en este momento emocionalmente? Porque sabían que no se trataba de ganar una discusión, sino de no perder la paz. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces dijiste algo en caliente y luego te arrepentiste? Palabras que no podías borrar, decisiones que no podías revertir, todo por no haber hecho una pausa. Pero aquí está la buena noticia: nunca es tarde para empezar a hacerlo diferente. La próxima vez que sientas que el enojo comienza a subir, no hables inmediatamente, no respondas inmediatamente. Haz una pausa, respira profundamente, inhala y exhala lentamente. Siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse, cómo tu mente empieza a calmarse. Y en ese espacio, pregúntate: ¿esta respuesta es útil o es impulsiva? ¿Esto construye o destruye? Porque no todas las batallas merecen ser peleadas y no todas las palabras necesitan ser dichas. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Los estoicos entendían que el silencio no es debilidad, es sabiduría. Porque hablar sin pensar puede generar conflicto, pero pensar antes de hablar puede generar paz, y eso requiere práctica. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges pausar, estás entrenando tu mente. Estás construyendo un hábito de conciencia. Estás fortaleciendo tu capacidad de controlar tus emociones. Y con el tiempo, esa pausa se vuelve natural. Ya no reaccionas, respondes, ya no explotas, eliges, ya no pierdes el control. Lo mantienes, y esa es la verdadera libertad. Porque cuando puedes detenerte en medio de la emoción y aún así elegir la calma, te vuelves dueño de ti mismo. Compártelo en los comentarios
¿Alguna vez una pausa te ayudó a evitar un problema? Porque en ese pequeño espacio entre el impulso y la acción, vive el poder de transformar tu vida. Un momento a la vez, una decisión consciente a la vez, hacia una versión más tranquila, más fuerte y más sabia de ti mismo. Lección 6. Aceptar no es rendirse, es soltar el sufrimiento. Hay una idea que muchas personas confunden. Creen que aceptar algo significa rendirse, abandonar o perder. Pero los estoicos veían la aceptación de una manera completamente distinta. Para ellos, aceptar era un acto de fortaleza, no de debilidad. Aceptar no significa que te guste lo que está pasando. Significa que dejas de luchar contra algo que no puedes cambiar. Porque gran parte del sufrimiento humano no proviene del evento en sí, sino de la resistencia constante a ese evento. Piénsalo. Cuando algo sale mal, tu mente dice: esto no debería estar pasando, esto es injusto, no es como yo quería, y esa resistencia genera tensión interna, pero la realidad no cambia por lo que piensas, solo se vuelve más pesada para ti. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Aceptar la realidad no cambia lo que sucede, pero sí cambia lo que sientes mientras sucede. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Si te resistes, si te quejas, si dices no quiero mojarme, seguirás empapado y además molesto. Pero si aceptas la lluvia, si dices esto está pasando, entonces puedes adaptarte, buscar refugio o simplemente seguir caminando con calma. La lluvia no cambia, pero tu experiencia sí. Los estoicos entendían que aceptar es alinearse con la realidad, no luchar contra ella, porque luchar contra lo inevitable es una batalla que no puedes ganar. Y eso nos lleva a algo que solemos olvidar. No todo necesita una reacción, pero todo puede ser aceptado. Aceptar no significa estar de acuerdo, significa dejar de resistirse. Significa reconocer: esto está pasando, sin añadir sufrimiento innecesario. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido peor? Tal vez algo no salió como esperabas. Tal vez alguien te decepcionó. Tal vez un plan no funcionó. Y en lugar de adaptarte, tu mente insiste en resistirse, en repetir, en cuestionar una y otra vez. Pero los estoicos tenían una práctica muy poderosa. Aceptaban lo que no podían cambiar y actuaban sobre lo que sí podían cambiar. Esa es la clave. No se trata de quedarte quieto. Se trata de dejar de desperdiciar energía luchando contra lo que ya es, para poder usar esa energía en lo que sí puedes hacer ahora. Porque cada segundo que pasas resistiéndote es un segundo que pierdes para avanzar. Pero cuando aceptas, recuperas claridad. Y con claridad, puedes actuar mejor. Imagina que pierdes algo importante. Tu primera reacción podría ser frustración, enojo, resistencia. Pero después, cuando aceptas lo ocurrido, tu mente se vuelve más tranquila y puedes pensar con más claridad: ¿qué puedo hacer ahora? Y esa pregunta abre la puerta a la acción, porque la aceptación no detiene tu vida, la impulsa en la dirección correcta. Los estoicos no negaban las dificultades, simplemente no se quedaban atrapados en ellas. Sabían que el mundo no siempre será justo, que las cosas no siempre saldrán como esperan, que las personas no siempre actuarán como desean. Y aún así, decidían no sufrir más de lo necesario. Y eso es algo que tú también puedes aprender. La próxima vez que algo no salga como quieres, en lugar de resistirte, di en silencio: esto está pasando, ¿y ahora qué sigue? Esa simple aceptación no resuelve el problema, pero te libera del sufrimiento extra. Porque cuando dejas de pelear con la realidad, dejas de perder energía y empiezas a recuperar tu equilibrio interior. Y desde ese lugar puedes actuar con más calma, más claridad y más sabiduría. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez aceptar una situación te ayudó a sentirte mejor? Porque aceptar no es rendirse, es elegir la paz sobre el conflicto innecesario y la claridad sobre la resistencia que te impide avanzar. Lección 7. Lo que los demás hacen no define quién eres. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es permitir que las acciones de otros definan cómo nos sentimos sobre nosotros mismos.
Cuando alguien nos trata mal, lo tomamos como algo personal. Cuando alguien nos ignora, lo interpretamos como rechazo. Cuando alguien nos critica, lo sentimos como un ataque a nuestro valor. Pero los estoicos veían las cosas de una manera completamente diferente. Ellos entendían que las acciones de otras personas hablan más de ellos que de ti. Y eso cambia todo. Porque si alguien actúa con enojo, probablemente está lidiando con su propio conflicto interno. Si alguien actúa con indiferencia, tal vez está distraído, preocupado o desconectado. Si alguien critica, muchas veces está proyectando sus propias inseguridades. Nada de eso define tu valor, pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no separan esto. Confunden el comportamiento de otros con su propia identidad, y eso nos lleva a algo aún más profundo. Tu valor no depende de cómo te tratan los demás. Depende de cómo te tratas a ti mismo. Imagina que alguien dice algo negativo sobre ti. Si tu autoestima está basada en la aprobación externa, esa palabra puede doler profundamente, pero si tu sentido de valor es interno, esa misma palabra pierde poder sobre ti, porque ya no necesitas que otros te validen. Ya sabes quién eres. Los estoicos cultivaban esa fortaleza interna. No dependían de la opinión de los demás para sentirse completos, y eso los hacía increíblemente resistentes al enojo. Porque el enojo muchas veces nace de sentir que alguien te ha quitado algo. Respeto, valor, dignidad. Pero si entiendes que nadie puede quitarte eso, porque ya lo tienes dentro, entonces no hay nada que defender con enojo. Y eso te libera. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te sentiste mal por algo que alguien dijo y después descubriste que no era tan importante? Tal vez alguien hizo un comentario. Tal vez alguien no te dio el reconocimiento que esperabas. Tal vez alguien no actuó como tú querías. Y sin darte cuenta, permitiste que eso afectara tu paz. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. No puedes controlar cómo los demás te tratan, pero sí puedes controlar cuánto poder les das sobre tu mente. Los estoicos practicaban una mentalidad muy poderosa. No tomaban todo de forma personal. Sabían que cada persona vive dentro de su propio mundo mental, con sus propias luchas, pensamientos y percepciones. Y eso significa que muchas de sus acciones no tienen nada que ver contigo. Cuando alguien te habla con dureza, no significa necesariamente que tú vales menos. Significa que esa persona está actuando desde su propio estado interno. Y cuando entiendes eso, dejas de reaccionar con enojo y empiezas a responder con comprensión. No porque apruebes su comportamiento, sino porque eliges no dejar que eso te afecte. Y eso es poder real. Imagina que eres como un árbol fuerte. El viento sopla, las hojas se mueven, las ramas se agitan, pero el árbol sigue en pie, firme, estable, sin perder su esencia. Así debería ser tu mente. Los comentarios de los demás pueden moverse. Las opiniones pueden cambiar. Las palabras pueden venir y desaparecer. Pero tú permaneces, estable, en paz, sin necesidad de reaccionar a todo, porque no todo merece tu energía y no todo merece tu enojo. La próxima vez que alguien te trate de una manera que no esperas, detente un momento y recuerda, esto habla de ellos, no de mí. Esa pequeña frase puede proteger tu paz interior. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez dejaste de tomar algo personal y te sentiste mejor? Porque cuando entiendes que no todo es sobre ti, empiezas a vivir con menos carga, menos enojo y mucha más libertad interior. Lección 8. La expectativa es la raíz del enojo. Hay un enemigo silencioso que se esconde detrás de muchos momentos de enojo. Y ese enemigo es la expectativa. Porque cuando esperas que algo ocurra de cierta manera y la realidad no cumple esa expectativa, nace la frustración. Y cuanto más fuerte es la expectativa, más intenso es el enojo cuando se rompe. Los estoicos entendían esto profundamente. Por eso no vivían atados a expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. No porque fueran pesimistas, sino porque eran sabios. Porque sabían que la vida no siempre sigue nuestros planes. Y cuando tu felicidad depende de que todo salga exactamente como quieres, estás construyendo sobre una base inestable. Piénsalo. Esperas que alguien te trate bien. Esperas que las cosas salgan perfectas. Esperas que el mundo funcione como tú quieres.
Y cuando eso no ocurre, sientes enojo, decepción o frustración. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. No todo lo que esperas es razonable, y no todo lo que deseas ocurrirá. Y eso está bien, porque la vida no es un guión, es una experiencia impredecible. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. El problema no es que las cosas no salgan como esperas. El problema es que te aferras a que deben salir así. Los estoicos practicaban algo poderoso. Reducían sus expectativas y aumentaban su capacidad de adaptación. No esperaban que todo fuera fácil. Esperaban que hubiera desafíos. No esperaban que todos fueran amables. Esperaban diferentes comportamientos. Y al hacer eso, eliminaban gran parte de su frustración. Porque cuando esperas menos, sufres menos. Y valoras más lo que realmente sucede. Imagina que vas a un lugar esperando algo increíble y resulta ser simplemente normal. Tu expectativa crea decepción, aunque la experiencia en sí no sea mala. Pero si no esperabas nada extraordinario, puedes disfrutar el momento tal como es. Y eso cambia completamente tu experiencia de vida. Los estoicos no eliminaban la esperanza, pero sí eliminaban la necesidad de controlar el resultado, porque entendían que el control absoluto es una ilusión. Y eso nos lleva a algo muy importante. Cuanto más alto sea tu nivel de expectativa, más vulnerable eres al enojo. Y cuanto más flexible seas, más paz tendrás. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te enojaste porque algo no salió como esperabas? Tal vez alguien no cumplió, tal vez algo falló, tal vez la vida no fue como imaginabas. Pero si miras con honestidad, ¿esa expectativa era realista o era idealizada? Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que esperábamos que ocurriera. Y eso es algo que puedes empezar a cambiar hoy mismo. No se trata de dejar de tener metas. Se trata de no aferrarte al resultado como si fuera obligatorio. Porque cuando te aferras, te vuelves dependiente. Y cuando eres dependiente, pierdes tu paz. Los estoicos practicaban una mentalidad muy sabia. Daban lo mejor de sí, pero aceptaban cualquier resultado. Y eso es clave. Trabajar con compromiso, pero vivir con aceptación. Esa combinación crea una vida mucho más equilibrada. La próxima vez que sientas frustración, detente un momento y pregúntate, ¿estoy enojado porque algo salió mal o porque no cumplió con mi expectativa? Esa pregunta puede abrir tus ojos y ayudarte a soltar lo que no puedes controlar. Porque la paz no viene de controlar el mundo, viene de soltar la necesidad de que el mundo sea perfecto. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez una expectativa te causó más estrés que la realidad misma? Porque cuando aprendes a dejar ir las expectativas rígidas, empiezas a vivir con más ligereza, menos enojo. Y una paz que no depende de que todo salga perfecto, sino de aceptar la vida tal como es. Lección 9. El poder de la distancia emocional. Hay momentos en la vida en los que la mejor respuesta no es reaccionar, sino tomar distancia. No distancia física, sino distancia emocional. Porque cuando estás demasiado cerca de una situación, cuando estás completamente inmerso en ella, pierdes la claridad. Todo se siente más intenso, más urgente, más personal. Y en ese estado es mucho más fácil enojarse, reaccionar impulsivamente o decir cosas que no sientes realmente. Pero los estoicos practicaban algo muy sabio. Sabían cuándo dar un paso atrás. Cuando algo los afectaba, no se dejaban arrastrar inmediatamente por la emoción. En lugar de eso, observaban la situación como si fueran espectadores. Y eso les permitía ver con más claridad. Porque cuando te alejas un poco, la perspectiva cambia. Es como mirar un paisaje. Si estás demasiado cerca, solo ves detalles. Pero cuando te alejas, puedes ver el panorama completo. Y en la vida emocional ocurre lo mismo. Cuando estás en medio de una discusión, todo parece más grande, más importante, más urgente. Pero si tomas distancia, si das un paso atrás, muchas de esas cosas pierden su poder sobre ti. Y eso nos lleva a algo muy profundo. No todo merece una reacción inmediata. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es no hacer nada en ese momento. No responder, no reaccionar, no alimentar el conflicto, sino simplemente observar.
Los estoicos entrenaban su mente para ver las situaciones desde afuera, como si fueran un tercero observando su propia vida. Y esa práctica cambia completamente tu forma de responder, porque cuando no estás atrapado en la emoción, puedes pensar con más claridad. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces reaccionaste rápidamente y luego pensaste que podrías haber respondido mejor? Ese arrepentimiento es una señal de que reaccionaste sin distancia emocional. Pero puedes entrenar esta habilidad. La próxima vez que sientas que algo te molesta, imagina que estás viendo la situación desde afuera, como si no fuera contigo, como si fueras un observador neutral. Y entonces pregúntate, ¿vale la pena reaccionar? ¿Esto tendrá importancia dentro de una semana, un mes o un año? Porque muchas veces las cosas que hoy parecen enormes, mañana serán insignificantes. Pero si reaccionas sin pensar, puedes convertir algo pequeño en un gran problema. La distancia emocional te protege de eso. Te permite elegir mejor, responder con sabiduría y mantener tu paz intacta. Los estoicos sabían que no todo necesita ser resuelto inmediatamente. Algunas cosas simplemente necesitan ser observadas y dejar que pierdan intensidad con el tiempo. Porque las emociones, como todo, cambian. Nada es permanente, ni el enojo, ni la tristeza, ni la frustración. Todo pasa. Y cuando entiendes eso, dejas de reaccionar con tanta intensidad, porque sabes que lo que sientes ahora no durará para siempre. Y eso te da control, te da perspectiva, te da libertad. Imagina que cada vez que sientes enojo, puedes dar un paso atrás, respirar, observar y decidir conscientemente cómo responder, en lugar de ser arrastrado por la emoción. Eso es verdadera fortaleza mental y no se construye de un día para otro. Se construye con práctica, con pequeños momentos de conciencia una y otra vez. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu mente. Estás entrenando tu autocontrol. Estás creando un nuevo hábito, uno que te acerca a una vida más tranquila, más estable, más serena. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez tomar distancia te ayudó a ver una situación de manera diferente? Porque cuando aprendes a alejarte emocionalmente, empiezas a ver la vida con más claridad, menos reactividad y una paz que nadie puede quitarte porque nace dentro de ti. Lección 10. La verdadera libertad está dentro de ti. Después de todo este viaje, llegamos a la verdad. Más importante, la verdadera libertad no. Está en controlar el mundo, está en aprender a controlar tu mente. Porque puedes cambiar de lugar, puedes cambiar de personas, puedes cambiar de circunstancias. Pero si no cambias tu forma de pensar, seguirás sintiendo lo mismo en cualquier lugar. Los estoicos entendían que la libertad exterior es limitada, pero la libertad interior es ilimitada. Nadie puede controlar tus pensamientos, nadie puede decidir cómo interpretas la vida, nadie puede obligarte a reaccionar de cierta manera. Eso siempre ha estado bajo tu control. Y sin embargo, muchas personas entregan ese control sin darse cuenta. Reaccionan impulsivamente, se dejan llevar por la emoción, permiten que las palabras de otros definan su estado interno, y así pierden su paz una y otra vez. Pero hoy puedes decidir algo diferente. Puedes decidir ser consciente. Puedes decidir pausar antes de reaccionar. Puedes decidir cuestionar tus pensamientos. Puedes decidir no tomar las cosas de forma personal. Puedes decidir aceptar lo que no puedes cambiar. Puedes decidir soltar el ego, reducir las expectativas y dejar de luchar contra la realidad. Y en ese conjunto de decisiones comienza una transformación profunda. Porque la libertad no es hacer lo que quieres. La verdadera libertad es no ser esclavo de tus emociones. Imagina una vida donde nada externo puede robar tu paz. Donde las palabras de otros no te afectan. Donde los problemas no te desestabilizan. Donde puedes mantener la calma incluso en medio del caos. Esa vida es posible. Pero no ocurre por accidente. Ocurre por entrenamiento. Cada pensamiento que eliges cuestionar, cada impulso que decides no seguir, cada reacción que decides pausar, te acerca a esa libertad. Los estoicos vivían con una profunda paz, no porque el mundo fuera fácil, sino porque habían aprendido a dominar su mundo interno. Y eso es lo que tú puedes hacer también. No necesitas esperar a que todo sea perfecto. No necesitas esperar a que todos cambien. No necesitas esperar a que la vida sea más fácil.
Puedes empezar ahora mismo, con lo que tienes en este momento. Respira, observa tus pensamientos. Pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está dañando? Y elige conscientemente. Esa elección, repetida una y otra vez, construye una nueva versión de ti, más tranquila, más consciente, más fuerte y más libre. Porque la verdadera libertad no está afuera, está dentro de ti, esperando a que la descubras. Y cuando lo haces, algo cambia para siempre. Ya no vives reaccionando, vives eligiendo. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres dueño de tu respuesta. Y en esa transformación encuentras algo que muchas personas buscan toda su vida. Paz interior, una paz que no depende de nada externo. Una paz que permanece incluso cuando todo a tu alrededor cambia. Así que recuerda esto, cada vez que sientas enojo, cada vez que algo te moleste, cada vez que la vida te ponga a prueba, tú tienes el poder de elegir cómo responder. Y en esa elección está tu libertad. Compártelo en los comentarios. ¿Qué lección estoica te ayudó más en este viaje? Y si este mensaje te ayudó a respirar un poco más en calma hoy, dale like, suscríbete y únete a este espacio de sabiduría. Porque aquí no solo aprendemos a vivir con paz, con conciencia y con verdadera libertad interior.